¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos en este domingo? Vamos a estar unos momentos en la consideración de la palabra de Dios y quiero llevarlos a una palabra. Yo le he llamado a esta reflexión este día hacia una iglesia relevante. Hacia una iglesia relevante. ¿Y a qué nos referimos como relevante? Pues a una iglesia que si no estuviera allí se notaría. Una iglesia que lo que hace, que lo que piensa, que lo que habla, la gente lo necesita. Es pertinente, ¿verdad? Es propio de lo que la gente está ocupando. Entonces, que nuestra iglesia, en nuestro actuar y en nuestro hacer, la gente necesite de nosotros. Y más que de nosotros, necesite de Dios, pero que podamos ser el perfecto canal de Dios para que el amor de Dios sea expresado a nuestra comunidad. Y bueno, quiero comenzar diciendo esto. A lo mejor me voy a mirar un poco nostálgico, pero no le hace, no me importa, ¿verdad? Y quiero mencionar uno de mis textos bíblicos favoritos. Y no que vaya a predicar exactamente de esto, pero quise comenzar de esta manera. Dice Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y hermanos, esto lo menciono porque habla, este texto me gusta mucho, porque tal vez por mis orígenes también. A veces ya lo he platicado aquí, que pues nací en un hogar cristiano, hijo de padres cristianos, y pues mi vida desde mi niñez, desde mi infancia, desde que nací, ha sido en los templos, ha sido en las iglesias. Desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Desde que recuerdo, ya miraba las bancas, miraba las sillas, más bien las bancas es lo que se usaba en aquel tiempo, y era común para mí el dormirme ahí en las bancas de niño. Y a veces no en las bancas, sino abajo de las bancas, porque estaban ocupadas por los adultos. Y ahí, ¿verdad? Siendo de una familia numerosa, pues no era nada raro que mi madre pues nos tuviera que acomodar durante el culto, a veces de muchas maneras, y de tal forma que a veces se acababa el culto ya anoche, y habiendo regresado del culto a la casa, mi mamá se daba cuenta que le faltaba uno o a veces hasta dos chamacos ahí, ¿verdad? Y es que se le habían olvidado en la iglesia, allá debajo de alguna banca, y tenía que regresarse por ellos, o por él o por ellos. Así es que en ese ambiente crecí yo. Así que cuando se habla del profeta Samuel, cómo fue entregado al templo ahí por su mamá Ana, yo me siento un poquito familiar con esto, porque aunque no vivía en el templo, ¿verdad?, de una manera oficial, pero ahí nos llevábamos en la casa de Dios. Para mí fue un lugar también de cobertura. Mis padres se separaron cuando estábamos todavía muy pequeños nosotros, y al ser una iglesia numerosa, imagínense cuál fue el lugar de cobertura para nosotros. El pastor, los hermanos, las instalaciones, la bendición, el consejo, el apoyo. Entonces mis recuerdos y mis reconocimientos para la iglesia y para los templos y para los pastores es muy infinita, muy grande. ¿Ya? El ambiente de los niños, la alegría de los niños, ¿verdad? El correr en las iglesias, los niños para allá en la clase, los gritos, son vida para mí eso, ¿verdad? El respeto y el reconocimiento y la honra de los ancianos es para mí importante esto, ¿verdad? También la alegría, ¿verdad? Y el ánimo, la fuerza, la vitalidad de los adolescentes, de los jóvenes en sus planes y en sus proyectos, locos a veces, pero muy bonitos, porque es algo que debe
prevalecer en una iglesia. Así es que todas esas etapas las he vivido en la iglesia, desde la infancia, niñez, adolescencia, juventud, la adultez, y hasta ahí nomás le voy a parar, ¿verdad? Ahí voy. Y hermanos, ¿cómo no voy a añorar estar en la casa de Dios? Tal vez algunos hermanos nuevos que tienen poco tiempo, que vinieron ya grandes al camino de Dios, no saben mucho de lo que estoy diciendo. Pero si usted tiene ya tiempo en el camino de Dios, o desde que vino usted se enamoró de la obra de Dios y de todo esto, usted debe de sentir algo raro al no estar viniendo a la casa de Dios. Yo espero pues que esto pueda, como muchos queremos, se restablezca en un tiempo relativamente corto, pero igual también sabemos que esto puede ser diferente. Entonces, no sé qué sigue, ¿verdad?, en este caminar, pero lo que sí sé es que tenemos un compromiso como cristianos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles que guarden toda la palabra que el Señor ha mandado. Eso es algo que tenemos que hacer. No está negociable esta tarea como cristianos. Y otra cosa es, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hermanos, al estar preparando, al estar pensando en la prédica de este día, y también como algo propio de lo que estamos viviendo en este tiempo, reflexionaba yo cuál es el papel de los pastores mayormente en este tiempo. ¿Cuál es el papel nuestro como pastores? Estamos, hermanos, viviendo una transición de la iglesia. Estamos viviendo la pastoral, en cierto modo, como la pastoral de la persecución, la pastoral de las pestes, ¿verdad? Una cosa rara, ¿verdad? Que no habíamos vivido nunca, por lo menos los que estamos con vida en este tiempo, no habíamos experimentado. Había una forma muy bonita y todo, pero plana. Es decir, acostumbrados a ir al culto, volver del culto, ir a la iglesia, hacer cosas bonitas si usted quiere, pero que no íbamos más allá a lo mejor. Sin embargo, añoramos esto y amamos esto. Y ahora que estamos en dificultades de este tipo, decimos, ¿qué sigue? ¿Cuál es la pastoral que hay que aplicar en este tiempo? Y pensando en esta situación, reflexionaba sobre el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Una versión dice: y nada me falta. Y ya sigue el Salmo hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios como pastor nuestro? Y vemos una riqueza en el Salmo 23, todo lo que ganamos y lo que nos perdemos cuando no buscamos a Dios para que sea nuestro pastor. Y hermanos, el interés de Dios, aunque Dios ha establecido pastores, evangelistas y maestros y demás, siempre el papel del pastor tiene que ser encaminar a la iglesia, encaminarlo a usted a que busque al pastor de pastores, a que se deje usted pastorear por Dios directamente. No va a ser eliminada la función de los pastores terrenalmente hablando, porque hemos sido puestos por Dios. Sin embargo, nuestro papel no debe ser del hombre imprescindible, de la mujer imprescindible, de que si no estamos nosotros, ¿cómo le va a hacer la iglesia? Eso no debería de ocurrir. Siempre empujándolos, como diciendo: no me veas a mí, ve al Señor. Porque el pastor, por más que se dedique a la iglesia, ¿verdad?, está limitado. Imagínense una iglesia pequeña, no se atiende a lo mejor como debiera, menos una iglesia grandota, menos. Pero el pastor de pastores ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En el momento de alegrías, en el momento de tristezas, en el momento de dificultades, a mediodía, a medianoche, en todo momento. Por eso, lo mejor que nos puede pasar como pastores es guiarlos, conducirlos a esa pastoral, a ese pastor que va a estar con usted siempre. Y si lo hacemos, creo que nos va a ir muy bien.
Probablemente haya pastores que buscan ser indispensables para la vida de la iglesia. Y no me parece que sea tan favorable esto. Porque la triangulación nunca es buena. Nunca es buena. Hay gente que todavía trae vestigios de su antigua religión y viene con el pastor para que ore por él en cualquier circunstancia, para que lo bendiga, para que lo unja, viene para que lo perdone el pastor. Pero esto tenemos que entender quién es el que nos sana, quién es el que nos perdona, quién nos salva, quién nos da consuelo. Debemos de saber esto. Ya la triangulación, ¿verdad? Es algo que dejamos atrás. Por eso la gente gusta de ir con personajes para que le perdone, para que lo confiese, ¿verdad? O con ciertas imágenes, ¿verdad? Dile a Dios que por favor me haga este milagrito, ¿verdad? Entonces los pastores no estamos para eso. Estamos para decirte, allá en tu intimidad, allá clama a Dios. Porque las cosas más sorprendentes, más tremendas, más buenas ocurren en esa dirección, en esa cercanía entre Dios y cada uno de sus hijos. Tenemos una experiencia en la Biblia cuando Moisés, guiando al pueblo de Israel, invitaba a Moisés al pueblo para acercarse allá al monte y ver cómo Dios iba a bendecir, cómo Dios iba a hablar, cómo Dios iba a dar instrucciones. Pero cuando el pueblo, al acercarse junto con Moisés, empezó a ver que había truenos, que había nubes, que había relámpagos, que se sacudía el monte, decidieron decirle, mejor no, Moisés, mejor tú ve solo. Tú sube y ve y que Dios te hable a ti y que Dios te dé instrucciones a ti, y luego vienes y nos cuentas a nosotros y nos dices lo que Dios te dijo. No sea que si vamos contigo, muramos. Y entonces el pueblo prefiere la triangulación, prefiere, ¿verdad?, que Dios hable con Moisés y Moisés venga, ¿verdad? Y yo creo que en este tiempo, hermanos, más que nunca, tú debes conectarte con Dios directamente. Estamos en tiempos de confinamiento, tiempo donde no hay cultos presenciales y muchas cosas de alguna manera no se han podido hacer. Pero el que tiene su confianza en Dios, el que tiene intimidad con Dios, el que tiene contacto con la palabra de Dios, con las promesas que están escritas allí, le va a ir bien. Y hermano, como pastores, lo mejor que nos puede pasar es que tú seas pastoreado por Dios. Porque si no es así, si tú no eres pastoreado por Dios, poca cosa vamos a lograr nosotros contigo, ¿verdad? Porque si Dios no está presente allí, ¿verdad? Desde el panorama o límite humano, hermanos, no te lo recomiendo. Y bueno, hermanos, en esta cuarentena se han puesto a prueba nuestras convicciones. La pregunta sería, ¿son creencias o son convicciones? Porque no es lo mismo las creencias que las convicciones. Yo le pregunto a una persona cualquiera que está aquí alrededor y la persona cree cosas. No, pues yo creo que esto, yo creo aquello y él creo. Pero cuando viene el momento de vivirlo, viene el momento de aplicarlo, viene el momento de cumplirlo, de ejecutarlo, entonces ahí ya no funciona la creencia. Pero cuando es convicción, entonces sí que funciona. Entonces el Señor nos está llevando a probar nuestras convicciones. Si realmente lo que hemos creído, lo que hemos dicho, lo que hemos leído, lo que hemos memorizado, si realmente va a tener un justo cumplimiento en nuestras vidas. La iglesia primitiva estaba muy cómoda con su fe allí en Jerusalén y empezó a extenderse el evangelio en Jerusalén. Pero luego, por providencia divina o por permisividad de parte de Dios, vino una persecución. Y entonces cambió la cosa ahí. Porque vino la persecución a la iglesia con el propósito divino de que Israel no se quedara, o los judíos no se quedaran detenidos en Jerusalén, sino que se fueran desparramando por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces
cuando estaba antes de la persecución, pues la pastoral estaba muy suave, a lo mejor como en vida aquí, ¿verdad? Antes de la pandemia. Pero cuando viene la persecución, la pastoral cambia. Yo no sé cómo serían los pastores en ese tiempo, pero cuando viene la pastoral de la persecución, entonces no sé cómo se pastoreaba en aquel tiempo. Ahorita pues tenemos el Face, tenemos ¿cómo se llama? El YouTube, tenemos las redes sociales, tenemos la plataforma Zoom, y tenemos los primeros cristianos pues la habían tenido muy fácil en aquel tiempo, pero no fue así. Y entonces surge una pastoral diferente, donde se rompen los paradigmas, ¿verdad? Y se tiene que continuar con aquellas convicciones que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todos los mandamientos y las prescripciones bíblicas tenían que cumplirse aún en medio de la persecución. Amén. Y hermanos, en este tiempo tenemos que evaluar no qué es lo que no tenemos, sino qué es lo que sí tenemos. Que no, pues no tenemos esto o aquello y los impedimentos, pero ¿qué sí tenemos? El Señor habla con Moisés y le dice a Moisés, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés así como que no tenía nada, ¿no? Y dice, no, pues una vara, no tengo nada más. No, pues con eso te sobra. Eso por el momento con la vara la haces, ¿no? Y no, pero no sé hablar, no te preocupes, yo te voy a poner ahí un traductor, una que hable por ti. Y como que no quiero, manda a otro. Y bueno, lo único que tenía Moisés era una vara, ni siquiera un argumento sólido. Pero hermanos, aquella vara hacía prodigios, hacía milagros, señales, hacía un montón de cosas la vara. Porque cuando Dios bendice lo que tenemos, tenemos mucho. Tenemos más de lo que nos podemos imaginar. Amén. Pero algo que no debe faltar en nosotros, como ya lo mencioné ahorita, son nuestras convicciones. Si tenemos convicciones y creemos a la palabra, hermanos, nos va a sobrar recursos. Ya lo mencionaba ahorita, algunos recursos que tenemos. Aparte de la fe, las convicciones y saber que el evangelio no es negociable, se tiene que seguir extendiendo, no importando la circunstancia. Eso tiene que caminar. Actualmente, pues hemos visto a los gobiernos de todo el mundo improvisando algunos hospitales. Ustedes los han visto ahí, porque ya no cabían o no caben en las unidades normales. Y entonces están habilitando, prefabricando ahí, hacer hospitales que los arman bien pronto. Algunos hasta inflables son. ¿Para qué? Para que haya más camas, para que haya más espacios donde meter a los enfermos. Y hermanos, hay un paralelo en esto. ¿En qué sentido? De que ahora, mientras el gobierno no tiene hospitales o no tiene camas o no tenía y está habilitando, ¿verdad? Ahorita no tenemos templos abiertos, no tenemos iglesias abiertas, a menos de que alguna clandestina por ahí esté haciendo sus cultos, ¿verdad? Bajo de cuerda. Pero si no es así, hermanos, los templos están cerrados. Por lo menos en la República Mexicana no se permite todavía, si hasta lo último que sé. O así hemos estado en todo el tiempo de pandemia. Entonces, hermanos, el Señor ha permitido que se habiliten templos, que se habiliten iglesias, que se habiliten lugares donde predicar su palabra. Y vaya que el Señor ha logrado habilitar algunos. No ha habilitado a algunos, ha habilitado miles, si no es que millones. ¿Por qué? Porque ahora, ¿dónde se está predicando? En tu casa. ¿Dónde se está habilitando para que sea casa de Dios y puerta del cielo? ¿Dónde hay un altar allí? ¿Dónde se adora? ¿Dónde se canta? ¿Dónde se ofrenda? ¿Dónde se pide oración? En tu casa. Y hermanos, tenemos miles, por no decir millones en la República Mexicana que se han abierto casas donde se está hablando palabra de Dios. Y todavía no hemos evaluado los resultados, pero creemos que dentro de poco tendremos estadísticas muy bonitas, donde testimonios van a decir, ahí en mi casa mientras estaba la pandemia o la cuarentena, ahí alguien se salvó, alguien se sanó, alguien entregó su vida a Cristo. A lo mejor allí habilitaron una tina, ¿verdad?, para que se bautizara a alguien, porque no hay que esperar hasta que el gobierno diga ya está bueno para empezar a activarnos. Dios quiere que esto no pare. Es como una carrera de relevos, lo decíamos el domingo pasado, donde la estafeta se va pasando de uno a otro y Dios quiere que sigamos avanzando.
Y al estar el Señor habilitando templos, yo no sé, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos un templo, pues lo dejáramos muy bonito, ¿verdad? Listo para adorar a Dios. Pero como ahora los templos son las casas, y entonces a lo mejor todavía uno que otro templo ahí tiene elementos idolátricos ahí en su casa, ¿verdad? Como es algo improvisado, pues resulta que ahí nos encontramos con que donde se está adorando ahí está todavía algún ídolo por allí. No necesariamente que la Virgen de para acá y para allá. A lo mejor está el Ricky Martin, aunque ya pasó un poquito, ¿verdad? El Ricky Martin, pero está por ahí otro ídolo cantante por allí. Está una que baila, ¿verdad? O están otras cosas, ¿verdad? Un deportista, un boxeador, un beisbolista, hay un póster grandote ahí en tu casa. Yo no sé a quien nosotros le damos el tiempo antes de todo esto. Y el Señor aún así ha dicho, bueno, yo voy a ir quitando poco a poquito y voy a ir habilitando para que se convierta esa casa en una casa verdaderamente de Dios y puerta del cielo. Hace algunos años atrás, cuando estábamos en el campo misionero en España, recuerdo que tuve una experiencia y teníamos poquito de llegados allí a Madrid, y teníamos un colega en Córdoba, España, en la costa sur, que tenía poco tiempo, él español, y lo habían dejado solo, ¿verdad? Como encargado de la obra, y él tenía poca experiencia, muy poquita. Entonces él supo de nosotros y vino a buscarnos, nos habló por teléfono, me parece, sí. Y entonces, porque había tenido un fallecimiento de una persona, y entonces era parte de la iglesia, no sé si era bautizado o no, pero era familiar de cristianos. Y entonces, bueno, le dije yo, pues yo voy y te ayudo a oficiar, porque no sabía cómo oficiar una ceremonia de funeral. Y entonces yo tomé el autobús y llegué allá a Córdoba, y cuando llegué directamente a la funeraria, a donde tenían ahí a la persona, y entonces me dice esta persona, pastor, me dijo, pues aquí estamos en la funeraria, pues usted sabe cómo le hacemos, o usted oficie, porque yo no sé cómo se hace esto. Bueno, le dije yo, pues voy a la Mexicana. Entonces me llevé mi guitarra yo para allá, para Córdoba, ¿no? Llegué ahí, y entonces, como era una capilla de la funeraria, entonces le dije, bueno, tú me vas a hacer caso y lo que yo te diga. Sí, como usted, dígame, bájame, descuélgame todos los monos que están aquí. Y era San Judas Tadeo y San no sé quién, había como unos 4 monos colgando, y me hizo caso. Hizo un cerro de monos ahí, una esquina ahí, todos allá, me los quitó todos, ¿verdad? Y di otras instrucciones, quitaron algunos símbolos que había por allí, ¿verdad? Como me dijeron que hiciera lo que yo quisiera, pues limpié rápido ahí, ¿verdad? De todo lo que olía o se miraba idolátrico ahí, ¿verdad? Y lo de pilón me puse a cantar himnos, ¿verdad? Himnos de esperanza, ¿verdad? Del cristiano, cuando toda la gente estaba asustada por todo lo que estábamos haciendo. Pero como yo lo hice con autoridad y me dieron todo el permiso, pues me fui grande ahí. Así es que, hermanos, Dios obró en aquel lugar, y lo que quiero decir es que lo que hicimos ahí se quedó para los futuros encargados de la obra en Córdoba, y así le hacen todavía, tengo entendido, ¿verdad? Cuando van a una funeraria, pelan todo el lugar ahí de lo idolátrico, y cuando son cristianos. Así que, hermano, te digo esto porque a veces en nuestra casa no nos animamos a que aquella casa sea casa de Dios y puerta del cielo. Y a veces tal estás tú en el culto y el domingo, y alguien tiene la música ya de banda, de sabrá Dios quién, no cristiana, y tú no te animas a tomar autoridad, ¿verdad? Toma autoridad y establece con buenas palabras, autoridad con amor, y limpia tu casa, ¿verdad? Los reyes buenos en los tiempos de Israel allá, cuando entraba un rey de los buenos, lo primero que hacía era derribar los altares y lugares altos, y dejar limpio aquel lugar, porque quería que la gloria de Dios descendiera sobre aquel lugar. Y hermano o hermana que estás en tu casa allí, si tú eres el sacerdote, el mayordomo de esa casa, atrévete, ¿verdad?, que no sea tan improvisado ese lugar de adoración, que sea cada vez más especial, y que la gloria de Dios no tenga ningún impedimento para descender y para traer salvación y vida eterna ahí en tu casa. Por otra parte, hermanos, también tenemos
cierta preocupación por aquellos hermanos que están esperando que los gobernantes, que las autoridades determinen cuándo vamos a volver a hacer las cosas como antes. Y entonces su vida cristiana gira en torno a esperar que las autoridades nos digan: ya pueden hacer sus cultos otra vez, ya pueden venir a adorar, y como que eso no es lo que va a pasar. Entonces, si todo aquel cristiano que está dependiendo de que el gobierno, las autoridades de salud, las autoridades educativas determinen nuestra vida cristiana, nuestra adoración y nuestra vida de relación con Dios, pues es crítico que nuestras convicciones dependan de eso. Creo que también el desarrollo de nuestra intimidad nos debe de llevar a buscar formas de cómo vamos a hacer lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, antes pues teníamos nuestros cultos y una manera de cómo adorar. Hoy nosotros tenemos que preocuparnos de decir cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo vamos a educar o vamos a discipular a los cristianos, a los hijos de Dios, cómo vamos a formar a los niños, a los adolescentes en ese liderazgo que viene junto con nosotros. Porque dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa palabra no es para cuando están los buenos tiempos, no es para cuando no hay problemas. Esa palabra es para todo el tiempo, aún en medio de pandemias, en medio de pestes, en medio de persecución. Esa palabra está vigente todavía, y tenemos que entender que nuestra luz debe de brillar también en este tiempo que estamos pasando, aún con limitaciones. Debe ser nuestra preocupación. Y hermanos, ya se vivió en los tiempos bíblicos que los primeros cristianos, inclusive antes del cristianismo, aún en el Antiguo Testamento, vimos cómo los hombres de Dios fueron capaces de desafiar a la autoridad. Pero vamos a ver en qué condiciones. Por ejemplo, tenemos aquí a Pablo hablando ahí en Romanos 13:1. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y por otra parte, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí podría parecer una contradicción, pero Pablo instruye que los cristianos debemos de someternos a la autoridad, pero no siempre la autoridad va a actuar como debe de actuar correctamente. Por eso, en el caso de los primeros discípulos, ellos fueron capaces de decirle, ¿verdad?, a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque a ellos fueron amenazados y fueron empujados para no predicar el evangelio. Le decían: está prohibido predicar el evangelio, pero ellos ya sabían que antes que las leyes terrenales ya está escrita la palabra de Dios, que es absoluta, y nosotros no nos vamos a regir por algo que venga contra la palabra de Dios. Si una ley se opone a los mandamientos y a los principios de la palabra de Dios, tendremos que decir como los primeros discípulos que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, algunos personajes tuvieron ese arrojo, como Daniel, por ejemplo, cuando fue retado o se le prohibió de orar a su Dios. Él dijo: no importa lo que hagan conmigo, yo voy a seguir orando. No era un acto de rebelión o de rebeldía o de no someterse a las autoridades, sino que él sabía que él, como hijo de Dios, tenía que orar a su Dios. Los tres jóvenes aquellos dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar a ninguna estatua, a ninguna imagen, ¿verdad? Porque nosotros adoramos al Dios del cielo. Y entonces, hermanos, aquellos jóvenes prefirieron
la muerte, aunque no murieron, pero fueron expuestos, y ellos dijeron: no vamos a adorar a ninguna imagen, antes vamos a adorar al Rey de los cielos. Y entonces, hermano, estamos en tiempos en los cuales probablemente seamos desafiados a ponernos ahí en cierta confrontación con las autoridades. Vienen, hermanos, iniciativas de ley, probablemente leyes que se vayan a establecer para hermanos, domesticar a los cristianos. Y hermanos, los cristianos somos guerreros, los cristianos somos un ejército de Dios, y no podemos, ¿verdad? Como en los tiempos de por allá el tercer siglo, el tiempo de Constantino, Constantino el emperador buscó domesticar a los cristianos, y sí domesticó a muchos cristianos. La iglesia, una vez que se hace institucional, la gente se mete en los templos y se ponen allí autoridades religiosas. Y hermanos, aquel movimiento impactante de la iglesia primitiva es domesticado. Y empieza allí entonces comienza una nueva era para la iglesia, donde se adultera y se empieza a meter todo tipo de idolatría. Y pasa lo que ya sabemos con la religión más común. Entonces, hermano, no sé qué va a pasar ahora en este tiempo, pero tenemos que estar muy prestos nosotros a entender cuando la palabra de Dios o los mandamientos están siendo tergiversados, y estaremos firmes. Por eso nos conviene aprender palabra, conocer palabra, creer la palabra de Dios, tener intimidad con Dios, para que ninguna de estas cosas, ¿verdad?, nos aplasten ni nos hagan meternos a un carril que no queremos entrar, porque vamos a servir a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, vendrán también voces, vendrán palabras, vendrán informaciones a nosotros, ¿verdad?, que no nos convienen si tú y yo somos portadores de un mensaje de salvación, un mensaje de buenas nuevas, un mensaje que salva, que transforma, que sana. Tenemos que cuidar nuestro mensaje. ¿Y cuidarlo de qué? De voces que vienen a decirnos: no te conviene, mira que hay que hacerle así, hay que tener estas limitaciones. Hermanos, si esto nos va estrechando cada vez más y nos impide hacer el trabajo que como iglesia tenemos que hacer, más vale, ¿verdad?, entender como lo hizo Nehemías cuando vinieron contra él aquellos hombres, ¿verdad? Tobías, Sanballat, que empezaron a querer desanimar a Nehemías, que no valía la pena reconstruir, que no tenía caso, que no iban a poder, que lo que hicieran no iba a durar. Y Nehemías resistió aquellas voces. Y aun cuando vinieron amenazas, inclusive de muerte, Nehemías dijo: yo sé bien a qué vine aquí a Jerusalén, y el Dios que me sacó desde allá de Babilonia, ¿verdad?, para que viniera, me va a dar los recursos y me va a dar la protección necesaria para cumplir con lo que he venido a hacer a este lugar. Y hermanos, para poder que nosotros podamos sortear todos los problemas que vienen a la vida de la iglesia, tenemos que experimentar lo que dijera Pablo ahí en Efesios, cuando dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. El casco, las botas, ¿verdad?, el escudo, ¿verdad?, todo lo que el soldado debe de tener, porque si somos también como una embarcación que va surcando los mares de problemas y de nuevas leyes que van contra la palabra de Dios, tenemos que tener la armadura bien fuerte. Si no, vamos a naufragar, o nuestros barcos se van a destrozar en medio de una confusión, en medio de una discusión. Habrá problemas en nuestra fe. Y hermano, dice también que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que esto no enfríe nuestra vida, al contrario, una pasión, un fuego nos muevan, ¿verdad?, para que seamos el remanente que perdura en medio aún del problema. El Señor dijo: y esto será solamente el principio de dolores. La iglesia pasará por momentos de dolor, por momentos de pruebas difíciles, amenazas de muertes, si no es que también a lo mejor el cumplimiento de esas amenazas también. Pero si es por causa del evangelio, hermanos, tenemos que estar dispuestos a esto. Y un evangelio con convicciones muy diluidas no creo que pueda sobrepasar este mar de posibles problemas que vengan para la vida de la iglesia. Y vean ustedes lo que dice aquí el Salmo 27, versículos 1 y 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Y hermanos, si estamos bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, aunque venga guerra, aunque venga tribulación, aunque venga pandemia, aunque venga peste, venga persecución, yo estaré confiado. Y me recuerdo, hermanos, cuando de niños, muy pequeño, a mí me daba temor cuando tronaba el cielo y los relámpagos y todas estas cosas. Y recuerdo pues que ahí a veces pues iba la luz también cuando tronaba el cielo. Y me acuerdo que corríamos, ¿verdad? Y nos agarrábamos de las faldas de mi mamá, ¿verdad? Ahí 3, 4 ahí, los más chicos, ¿verdad? Y estábamos ahí, y entonces eso nos daba seguridad. Así como si las faldas tuvieran el poder para parar los truenos o un pararrayos ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso nos daba seguridad. Y hermanos, es más o menos la idea que dice la Escritura, que cuando el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremendo, hermanos, es que empecemos a perderle el miedo al problema, y solamente podemos lograrlo si estamos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando vemos, por ejemplo, programas documentales y algunas películas de guerras, por ejemplo, me llama la atención que en medio de la mortandad, en medio de la guerra, de la lucha, entra un carro blanco con una cruz roja. Hombres y mujeres, ¿verdad? Enfermeros, doctores que entran, no son de ningún bando, no van a favor de uno ni de otro. Ellos van a rescatar a los heridos, para curarlos, no importa de qué bando sean. Ellos son pro vida, van a salvar vidas. Pero esta gente no necesariamente son soldados, no necesariamente van a fuerza o obligados por el gobierno. Ellos van porque aman hacer eso, porque tienen un llamamiento de salvar vidas. Pero para que ellos puedan hacer este trabajo, necesitan no tenerle miedo a la guerra. Y si algo está diciendo el Señor en toda la Biblia, dice: no teman, ¿verdad? No teman. Una y otra vez lo dice de muchas maneras, porque hermanos, si la iglesia teme, si la iglesia le tiene miedo a esto, a aquello, le tiene miedo al gobierno, le tiene miedo a la salud, le tiene miedo a la enfermedad, más bien, le tiene miedo a la política o miedo a lo que vayan a hacer contra nosotros, ya estuvo, que no vamos a entrar a salvar vidas a ninguna parte. Estaremos ahí encerraditos sin querer hacer nada, y vamos a decir como aquellos hermanos: no, pues ahí cuando el gobierno nos avise que ya se puede, entonces haremos algo. Pero hermanos, recuerde que Satanás pretende domesticar a la iglesia. Que aquella pasión, aquel fuego al que se refiere Jeremías cuando dijo: yo pretendía o quería dejarlo todo, pero un fuego que se metía en mis huesos me impidió dejar mi llamado como profeta. Así que hermanos, así nos pase a nosotros como iglesia. No abandonemos la convicción, la intimidad con Dios y el conocimiento de su palabra, para que cuando arrecie la batalla seamos capaces de entrar como los de la Cruz Roja y empezar a salvar vidas, independientemente de cuál sea el problema de aquella persona. Hermanos, quiero terminar con esto. ¿Qué pensará el Señor de su iglesia en este tiempo? ¿Qué pensará el Señor? Sí sabe todas las cosas. Tenemos muchas dudas nosotros del origen, la motivación de todo esto que está pasando. Fines de salud, fines políticos, fines económicos, fines ideológicos y un montón de cosas que se vienen. Pero hermanos, Dios sí sabe la realidad. Dios sí sabe si son por fines de proteger nuestra salud lo que está pasando, o son fines de paralizar, de cambiar, de establecer un nuevo orden mundial, como se dice también. Dios sí sabe, pero lo que Dios está viendo es a la iglesia. A ver qué hacemos nosotros. Si estamos de alguna manera dependiendo de que los gobiernos nos den la pauta, o volteamos a la Biblia y decimos: yo sé bien en quién he creído, y no me avergüenzo del evangelio, ni tengo miedo tampoco, ¿verdad? Porque yo sé bien en quién he creído, y Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Así es que, hermanos, que nuestras fuerzas sean multiplicadas y podamos entonces, hermanos, no tenerle miedo a lo que viene, porque esa llamada a la nueva normalidad que las autoridades están estableciendo, yo me pregunto: ¿están considerando bendecir la obra de Dios?
Estarán considerando decir sí, y que el evangelio crezca mucho y que muchos se conviertan. Eso querrá, eso tendrá en mente el gobierno, yo lo dudo. Entonces es la iglesia la que tiene que tener claro a través de la misma palabra. Hermanos, tengo confianza que los niños seguirán siendo entrenados, seguirán siendo edificados, discipulados, formados para que sean guerreros. Aún desde niños ellos estarán viendo que las cosas no son como antes. Ellos dirán: no le hace, yo voy a crecer con un espíritu de guerrero. Y hermanos, Dios va a levantar un remanente. Siempre lo ha hecho el Señor. A través de los años nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero qué ha pasado desde el año 0 a estos 2000 años. Cómo la iglesia le ha hecho para guardarse, cómo le ha hecho para permanecer en medio de persecuciones terribles. Pero hermanos, gracias a Dios que no se ha perdido ese hilo conductor de un remanente. Yo espero, hermanos, que esa iglesia, como ejércitos en orden, ¿verdad?, se cumpla en ella lo que el Señor dijo, que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Y hermanos, yo quisiera que oráramos por una iglesia, hermanos, que sea la iglesia del avivamiento. La iglesia, hermanos, que va a ser visionaria, una iglesia valiente, una iglesia que se arma, que, hermanos, va a estar apercibida de que ninguna artimaña del enemigo, a través de instancias, a través de gobiernos, a través de lo que ustedes quieran, ¿verdad?, en el área educativa, en el área de la política, de la economía, de la familia, etcétera, ¿verdad?, que no seamos sorprendidos, que no seamos paralizados, sino que siempre estemos erguidos y, como dice la Escritura, habiendo acabado todo, estemos firmes. Quisiera, hermanos, que oráramos enseguida, y en esta oración quiero que le pidamos al Señor esa fortaleza, poder decirle: Señor, permite que yo sea el remanente, que yo no quede en medio de la batalla, que yo salga hasta el final, ¿verdad?, que yo sea de los que perseveran hasta el fin. Y quiero hacerlo no solo yo, sino con mi familia, con los que me rodean aquí en casa, ¿verdad?, y si es posible con familia, con parientes. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a evangelizar en este nuevo tiempo? No puede salir como antes, pero tenemos elementos, ya lo mencionábamos ahorita, tenemos recursos, gracias a Dios. Porque no sé qué pasaría si por alguna situación los satélites fueran explotados, ¿verdad? Todos los que están allá con alguna bomba o algo, y nos quedáramos sin redes sociales. Ahí sí que, ¿qué haríamos? Pero te aseguro que la iglesia remanente saldría adelante. La iglesia adelante no se detendría porque no hay redes, no se detendría porque nos están prohibiendo. La iglesia va a permanecer, no sé con cuántos, pero va a permanecer. Que tú y yo, hermanos, seamos de esos que permanecen y están dispuestos a pelear hasta el último momento de su vida. Decíamos el domingo pasado, como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos orando al Señor. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, en este tiempo, en esta etapa, Padre, porque hay muchas preguntas sin respuesta. Hay mucha expectativa, hay cosas que estamos esperando de las autoridades, fechas, tiempos, métodos, Señor, pero que ninguna de estas cosas estén cambiando en nosotros el valor, estén cambiando, Señor, el ánimo, estén cambiando la pasión, estén cambiando, Señor, el fuego que hay en nosotros, que produce tu palabra, que produce tu espíritu. Señor, que las familias, tus hijos, la iglesia, Señor, tengan claro que el evangelio, que el llamado, Señor, que la gran comisión que nos has dado no está en juego. No está negociable, Señor. Ninguna autoridad, ningún personaje del planeta nos va a frenar de hacer, Señor, lo que tú nos indicaste, de hacer discípulos en todas las naciones, Señor, de ir a cualquier lugar y empezar a traer a ti, Señor, aquellos que te necesitan. Señor, que podamos ser dignos representantes, que podamos, Señor, conectar en la tierra con el cielo y viceversa, como sacerdotes en este tiempo. Señor, bendigo
a cada familia de la iglesia, Señor, y declaro que ahí están los evangelistas, ahí están los profetas, ahí están los pastores, ahí están los maestros, Señor, para seguir con ese ministerio, usando todos los recursos, Señor, porque Moisés con una vara hizo cosas prodigiosas. Señor, con lo que tenemos y nos has dado, Señor, haremos proezas, dice tu palabra. Gracias. También, Señor, en este momento oramos por la economía de la iglesia, oramos, Señor, por tus hijos, Señor, y permite que esos recursos que estamos recibiendo, Señor, sean multiplicados y nos alcancen perfectamente para suplir las necesidades que tenemos. Asimismo, Señor, oro por las enfermedades, Señor, físicas o emocionales o espirituales. Señor, en este momento que tu mano de poder fluya, Señor, fluya en el cuerpo, fluya en el corazón, fluya en la mente, Señor, y nadie se quede sin respuesta. Dios del cielo, en esta hora somos tus hijos y como hijos también coherederos de cada promesa que está en la palabra. Que la paz, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Señor, si algún testimonio hemos de dar, es que tenemos paz en medio de la tormenta, en medio de tinieblas, que tenemos, Señor, lo necesario también, y eso nos produce paz también. Gracias, Dios, porque de esa manera también estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amamos y deseamos que tu corazón siga apasionado, que tu mente siga libre con paz, para adorar, para honrar al Señor de los cielos. Gracias. Bendecimos tu casa y tu familia. Dios te bendiga. Amén.